Pues precisamente estamos en Cartagena porque es el Congreso de Asobancaria. Está con nosotros a esta hora el presidente de esta entidad, el doctor Hernando José Gómez. Doctor Hernando José, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va, doctor Luis Carlos, doctor Fernando, toda la mesa de trabajo? Gracias por darnos unos minutos acá en la FM. ¿Cómo siente usted al sector bancario en este momento de recuperación económica, en este momento del remate del año? ¿Cómo se ven las cosas desde el sector del banco? A ver, desde el sector financiero vemos el rebote de la economía con muy buenos ojos y con mucho optimismo. La verdad que en toda esta crisis que sufrimos de la pandemia, por primera vez en la historia del país, el sector financiero fue anticíclico en el sentido de que sirvió de colchón para todo este problema de la recesión que sufrimos y mantuvimos, digamos, abierta la producción del crédito, y fue un crédito que creció el año pasado 2%, mientras la economía se contraía 6.8%. Entonces, este año, obviamente, pues el crédito está acompañando esa recuperación de la economía. Vamos a crecer 7-8%. El crédito, la economía va a crecer entre 9-10%. Entonces, estamos optimistas y vemos que, además, una razón muy importante, es que ningún sector se está quedando atrás. Todos los sectores están mostrando recuperación. Los que muestran mayores tasas de recuperación son los que más habían sufrido el año anterior, como recreación, hotelería, construcción. Entonces, vamos por buen camino y esperamos que todo esto ya se empieza a ver reflejándose en la creación de empleo, en la disminución de las tasas de desempleo, que también es un aspecto clave del impacto social de todo este crecimiento. Doctor Hernando José, esta mañana, y lo comentábamos más temprano cuando prendía el radio tipo 3 de la mañana en Argentina, la noticia más importante era la inflación, la hiperinflación. Cuando pasé al Wall Street Journal esta mañana haciendo programa, noticia importante, la preocupación que hay en algunos sectores de una estanflación, es decir, altos niveles de inflación, pocos niveles de crecimiento. ¿Cuáles son las nubes o son estas las nubes que también se ven en Colombia en el panorama económico del próximo año o no? Sí, a ver, lo primero, pues evidentemente, a diferencia de otros países de América Latina, en Colombia tenemos un sector financiero sólido que tiene un patrimonio que garantiza y le da toda la tranquilidad a nuestros clientes de que sus ahorros están siendo adecuadamente protegidos y manejados. Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos una relación crédito patrimonio, activos de riesgo del orden del 20%, que es muy superior al 9% requerido por la normativa. Por otro lado, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en este momento? En este momento, pues como todos ustedes saben, tenemos el incremento de los fletes internacionales, tenemos la disrupción de algunas de las cadenas internacionales de valor. Entonces, en algunos sectores está siendo difícil encontrar los insumos básicos para algunas industrias. Entonces, digamos, allí es donde están las mayores dificultades que se podrían encontrar. También, evidentemente, el tema de la inflación en Colombia, que está un poquito por encima de la meta, del rango máximo de meta del Banco República, del 4%, pues fundamentalmente está representado en 5 productos agropecuarios, entre ellos lácteos, carnes, aceites, hasta donde recuerdo, bueno, y otro par. Entonces, una vez uno, afortunadamente en Colombia, a diferencia de por ejemplo, Argentina, las expectativas de inflación están totalmente ancladas. Eso se refleja en que la inflación sin alimentos está en alrededor del 3,5%, poco menos. Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos total tranquilidad de que el público le cree a las metas del Banco República, y en ese sentido la señal pues que se dio en términos de tasa de interés pues también va a ayudar a que se mantengan esas expectativas. Entonces yo creo que yo estaría de acuerdo con Banco República que un buen pronóstico de crecimiento el próximo año debe ser del orden del 4,5, 4,7%.
Doctor Hernando José, lo veo muy proemisor con ese comentario. Sabe que no me parece el tema de subir tan rápido las tasas de interés, que en menos de 2 meses ya las ha subido un 0,75. ¿Por qué, doctor Hernando José, las tasas cuando bajan se transmiten tan lentamente? Y cuando el emisor ya va en 2,50, 2,5 la tasa de intervención en el mercado, obviamente se justifica por el tema de la inflación, pero va a hacer que los créditos todos, la tasa de usura ya va rumbo al 26%, una hipoteca va por encima del 8%, es decir, que las tasas vuelvan y suban y no, digamos, apoyen la recuperación incipiente que se está dando. Esas tasas no le ayudan ni a los bancos ni a los consumidores. Sí, yo estaría de acuerdo en que yo hubiera preferido ver otro incremento de 25 puntos básicos y no de 50 puntos básicos. Pero ya dado eso, en este momento, pues una tasa del 2.50 es una tasa todavía de 2 puntos negativa en términos reales, y es, digamos, la política monetaria todavía sigue siendo pro crecimiento y expansiva. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con usted, Fernando, que hubiera preferido ver solo 50 puntos básicos en este año y había el margen, pero infortunadamente pues la votación de la Junta no fue eso, y creo que sí, de acuerdo, es un buen mensaje a la Junta en este momento decirle, bueno, ok, tenemos que ser muy cuidadosos y es mucho mejor hacer una cuestión muy progresiva, muy medida, porque indudablemente todavía estamos por debajo de nuestro crecimiento potencial, y todavía hay margen de crecimiento. Es que cuando medimos si aún si crecemos el 9.8 que está pronosticando el Banco de la República, es como si hubiéramos crecido tan solo el 2,5% los últimos 2 años, cuando descontamos todo este tema de la contracción económica del año pasado. Entonces, sí, todavía tenemos espacio y hay que mantener una política monetaria todavía proclive a la expansión económica, porque todavía estamos, digamos, si bien las cifras son muy halagadoras, todavía tenemos que generar el nivel de empleo y consolidar esa recuperación hacia el futuro. Doctor Hernando José, lo saluda Juan Lozano. Buenos días. ¿Cómo están viendo los banqueros la campaña electoral que se viene? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay preocupaciones? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo siente usted el ambiente frente a la campaña entre los afiliados a su gremio? A ver, ayer tuvimos un espacio para precandidatos presidenciales en la convención. Doctor Juan, se le saluda muy amablemente, obviamente, y estuvieron 11 de ellos. El doctor Petro, quien estaba invitado, infortunadamente nos canceló a última hora. Yo creo que claramente la preocupación que nosotros tenemos es que se generen rápidamente unos procesos, digamos, de uniones entre candidatos, de alianzas, que son absolutamente indispensables para que realmente el electorado colombiano tenga por lo menos 3 opciones, la que plantea el doctor Petro, de izquierda, intervencionista, digamos que no favorable a la empresarización del país, y las otras, al menos otras 2, otra de centro izquierda, otra de centro derecha, que con mayor o menor nivel de intervención económica y social plantean también alternativas interesantes. Lo que para nosotros es absolutamente clave es que se respeten las reglas de la democracia, que quien llegue al poder respete la Constitución y la ley. Eso es absolutamente clave, y se eviten, digamos, traumatismos como los que se han visto en otros países de América Latina, que quienes al final del día son los que hagan y se llevan el bulto de todo esto son los más pobres, los más vulnerables, los que dependen de un ingreso mínimo, los que ven desaparecer la capacidad adquisitiva cuando se dispara la inflación, los que ven que no tienen ninguna seguridad social cuando pierden su empleo. Entonces, todo ello, digamos, obviamente nos preocupa hacia el futuro, y esperamos pues que realmente se den unas alternativas fuertes, y se pueda, y el electorado pues no se deje seducir por quien promete
quienes prometen ríos de leche y miel, y más bien se vuelquen hacia aquellos que van a prometer ofrecer oportunidades, van a prometer ofrecer apoyo al emprendimiento en el país, a la generación de empleo, etcétera. Muy diplomática la respuesta, doctor Gómez, con los buenos días. Le saluda William Calderón. Pero eso tiene nombre propio, ¿no? ¿Les preocupa Petro si llega al poder? A ver, indudablemente nos preocupa que una fórmula que claramente sea que no esté, digamos, con claridad de parte de los valores democráticos y de respeto a la Constitución y la ley, sí, eso nos preocupa indudablemente, y todavía pues tenemos que escuchar cuáles son las propuestas que va a tener todos los candidatos, incluyendo el candidato Petro. Pero sí, lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, donde con algunos que llegan al poder simplemente llegan a destruir institucionalidad, y eso genera un grave desequilibrio en las sociedades con grandísimos costos sociales y económicos para esos países. Sí, indudablemente nos preocupa que pueda suceder eso en el país, y la invitación a todo el pueblo colombiano es a analizar las propuestas que hacen los candidatos, a mirar cuáles son realmente las posibilidades que hay. Hay que ser claro, hay que buscar que este crecimiento económico que estamos viviendo en este momento se consolide, se genere el empleo y se muestre que una economía pro mercado tiene capacidad para responder a las necesidades de la población en general y ser lo más incluyente posible. Doctor Hernando José, ¿y por qué no estuvieron Petro, la doctora Cabal y el doctor Fajardo ayer en el debate presidencial? Sí, los tres estaban invitados. La doctora María Fernanda me dijo que infortunadamente tenía un viaje al exterior que no podía, que tenía un cruce de agenda inmanejable. El doctor Fajardo, que en principio también nos había aceptado, hace una semana nos indicó que no iría a asistir porque tenía algún otro compromiso, y ayer mismo pues recibimos una carta del doctor Petro diciendo que también que por compromisos que tenía y por oficios que tenía en el Congreso de la República no nos podía acompañar. Entonces, la verdad, los tres estaban invitados, los tres se excusaron, y pues esas fueron las razones, y pues eso es todo lo que tengo que decir sobre ese tema. Por supuesto. Pues felicitaciones, porque el Congreso otra vez a full, lleno, con los participantes que corresponden, los temas que corresponden, y la conversación que es la más importante en Colombia hoy por hoy, y es cómo llegar al centro, pero al centro de mesa, la comida, la financiación de las cosas, la economía nacional y lo que nos importa, que es el crecimiento económico. Doctor Hernando José, muchas gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, un buen día para todos.